Cuando quiero analizar si un punto es un máximo o un mínimo y tengo que justificar si ese punto se trata de un máximo o un mínimo, ¿cuáles son los pasos a seguir? En primer lugar, tendré que ver dónde ocurre que la derivada primera se anule, o sea, que la derivada primera sea igual a 0. Derivada primera igual a 0, obtengo una raíz, obtengo un valor de x. Ese valor de x es el que me hago la pregunta, ¿se trata de un máximo? ¿Se trata de un mínimo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para poder investigar eso? Tengo dos cosas a observar. La primera es si hay un cambio en el signo de la derivada primera, pero ¿cuándo? Antes y después de x sub 0. Por ejemplo, si este es el punto que estoy analizando, yo me voy a fijar si antes, ¿sí?, tomo un valor anterior, y si después de ese x sub 0, ¿qué es lo que pasa con la derivada primera? Entonces me voy a fijar, ¿qué es lo que tengo que analizar? Supongamos que a este valor lo vamos a llamar x sub 0 menos h, y a este valor lo llamo x sub 0 más h. En números, si el punto que estoy investigando es 3, quiero saber si en x igual a 3 si es un máximo o un mínimo, voy a hacer la prueba con 2, que es un valor anterior a 3, y con 4, que es un valor posterior a 3. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Y pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que si antes la derivada primera es negativa y después la derivada primera es positiva, quiere decir que la función venía decreciendo y empezó a crecer. Por lo tanto, ¿estoy en qué situación? Estoy en la situación de que este punto que está acá es un mínimo. Eso es lo que tengo que tener ahí claramente. Vamos a escribirlo bien. Ahí tengo un mínimo. Por el contrario, si lo que veo es que la derivada primera antes de x sub 0 es mayor que 0, o sea, viene creciendo la función, y después es menor que 0, viene decreciendo, significa que en ese caso estoy en presencia de un máximo. Entonces, esta es la condición de análisis a través de la derivada primera. Otra manera de analizarlo es a través de la derivada segunda. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en la derivada segunda? Fíjense esto. Si yo estoy en presencia de un máximo, el punto máximo en este valor, en x sub 0, si yo hago la derivada segunda de x sub 0, en este valor me va a dar negativo. ¿Qué quiere decir esto? Si el punto, para que sea un máximo, tiene que estar ubicado en una curvatura negativa. Si la curvatura negativa, la concavidad de una curva, ¿qué me lo da? La derivada segunda. Entonces, si en la derivada segunda de ese punto que yo estoy analizando observo que es negativo, entonces voy a decir estoy en presencia de un máximo. Por el otro lado, ¿qué es lo que voy a observar? Que si la derivada segunda, ¿sí?, lo vamos a poner acá, si la derivada segunda en ese x sub 0 observo que es mayor que 0, ¿qué quiere decir? Que ese x sub 0 está en una concavidad positiva, en una concavidad contenta. Entonces, ¿qué voy a decir? Que estoy en presencia de un mínimo. Entonces, derivada segunda de ese punto, del punto que estoy averiguando, acá ya no necesito ver el antes y el después. En ese punto que estoy averiguando, la derivada segunda me da mayor que 0, estoy en un mínimo. Me da menor que 0, estoy en un máximo. Este es un criterio para analizar el máximo y el mínimo. Ahora bien, el otro punto a analizar es el punto de inflexión. ¿Qué es lo que va a pasar con el punto de inflexión? ¿Qué criterios tenemos para analizar el punto de inflexión y poder clasificarlo como tal? Vamos a aplicar los mismos criterios.
qué es lo que pasa con la derivada, tanto primera como la segunda. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro, en un punto de inflexión, la derivada segunda es la que se tiene que anular. Y entonces cuando hago derivada segunda igual a 0, obtengo un x sub 0. Ahora, para que esto sea punto de inflexión, no es suficiente. ¿Qué tiene que ocurrir? Para que esto sea punto de inflexión, tiene que pasar lo siguiente. Una de las situaciones que vamos a marcar que nos tiene que pasar es que si es un punto de inflexión, ¿el punto de inflexión en qué se caracteriza? Que tiene que cambiar la curvatura. Estaba contenta, pasó a estar triste. O al revés, estaba triste, pasó a estar contenta. Esto es lo que tiene que pasar. Entonces, para que sea un punto de inflexión, ¿qué es lo que tiene que ocurrir con la derivada segunda, con la concavidad? Lo que nosotros vamos a ver es que lo que tiene que ocurrir con la derivada segunda antes y después del punto, recuerden que este es el valor que estoy investigando en x sub 0. ¿Sí? Estoy investigando si ese x sub 0 se trata o no de un punto de inflexión. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a fijar la derivada segunda antes de ese x sub 0, ¿sí? Y me fijo qué es lo que pasa con su signo. Me fijo si es negativo, o sea, menor que 0, o si es positivo, mayor que 0. Y lo mismo hago con un punto posterior a ese x sub 0. Me fijo si es positivo o negativo. ¿Qué tendría que ocurrir? Esto quiere decir que tomar un valor antes, ¿sí? Vuelvo al caso anterior. Si esto es 3, me fijo qué es lo que pasa en 2. Entonces, la derivada segunda de un punto anterior, supongamos, en este caso daría negativo, porque la concavidad es negativa, está triste. Si tomo un valor posterior, la derivada segunda da positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que tiene que ocurrir es un cambio de signo de la derivada segunda. Un cambio de signo de la derivada segunda en ese punto. Si tengo un cambio de signo en la derivada segunda de ese punto, entonces sí puedo decir estoy en presencia de un punto de inflexión. Pero además, ¿qué es lo que tiene que suceder también? Fíjense qué es lo que pasa por el lado del criterio de la derivada primera. Si es un punto de inflexión, la curva viene decreciendo y sigue decreciendo. En este caso, la curva venía creciendo y sigue creciendo. O sea, que es muy importante tener en cuenta lo siguiente, que cuando paso por un punto de inflexión, la derivada primera, antes de este punto, ¿sí? Si tiene un signo menor que 0, cuando hago la derivada primera posterior a ese punto, el signo no va a cambiar. Si era mayor que 0 o menor que 0, mayor que 0, menor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si es un punto de inflexión, entonces la derivada primera antes y después no cambia de signo. No cambia de signo. Entonces, muy importante, punto de inflexión, la derivada segunda tiene que cambiar de signo. Antes y después cambió de signo. En cambio, la derivada primera no, porque si la función venía decreciendo, sigue decreciendo. Si venía creciendo, sigue creciendo. Sintetizando, para máximos y mínimos, vimos antes, es importante analizar qué es lo que pasa con la derivada primera, que sí es la que tiene que cambiar de signo, y la derivada segunda, lo que vimos, que el signo no cambia, me da la concavidad. ¿Y qué es lo que pasa en el punto de inflexión? Lo que cambia de signo es la derivada segunda. Eso es lo que tiene que cambiar de signo para que exista el punto de inflexión.
Y fíjense como nota qué es lo que pasa con la derivada primera. La derivada primera no cambia de signo.